¿Cómo están, hermanos? Estamos muy contentos de estar en un episodio más aquí en nuestro canal La Escuela de Alabanza y Adoración. Como sabes, te traemos siempre enseñanzas, recursos, meditaciones, análisis de doctrina de la alabanza y adoración. Primero, antes que nada, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, que le pases la voz a los hermanos, amigos que tengas que estén relacionados a la alabanza y la adoración, sobre todo pastores, ministros de alabanza y adoración, porque este canal es de mucha bendición para poder enriquecer nuestro conocimiento, como te digo, doctrinal acerca de la alabanza y adoración. Nuestra visión, nuestro objetivo es que haya una manifestación más gloriosa de la presencia de Dios. Ya estamos en este ministerio un poco más de 20 años y realmente hemos recorrido muchas ciudades, muchos países y creemos de que estas enseñanzas son de gran bendición para todos nosotros. El día de hoy traigo un pasaje que he escuchado en muchas ocasiones ser usado en las iglesias, pero con una aplicación que realmente no es la aplicación que figura en la palabra de Dios. Y eso es algo bastante peligroso porque, muchas veces se trata de justificar o de alentar a la congregación que hagan diversas cosas, que se expresen con libertad, digamos, que puedan saltar, danzar, gritar, moverse, arrodillarse, llorar, en fin, todo eso. Y se trata de justificar eso o alentar eso diciendo que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ahora, es cierto que la palabra de Dios dice eso, que donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. Está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Sin embargo, esa libertad de la que nos está hablando ahí la palabra de Dios no tiene nada que ver con actos de alabanza y adoración. Está hablando de otra cosa completamente diferente, de otro tipo de libertad. Y es importante que nosotros conozcamos de qué cosa nos está hablando Dios ahí. Entonces yo quiero en este día explicar este pasaje de 2 Corintios 3, 17 que lo voy a leer en este momento. Voy a la escritura, dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Muy bien, si leemos el pasaje así solo, ¿no? Y no leemos el contexto de lo que está hablando Dios en la Escritura, podemos creer que efectivamente es una invitación a hacer cualquier cosa y porque hay libertad, ¿no? Entonces voy a empezar explicando este capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Miren, en este capítulo el apóstol Pablo empieza haciendo una defensa de su ministerio. Y esto es algo bien importante. Recuerda que la primera carta a los Corintios era muy correctiva. Entonces en la segunda carta ya vemos que hay un cierto cambio en los hermanos de la iglesia de Corinto. Sin embargo, a lo largo del ministerio de Pablo se encuentra con bastante oposición, ¿ya? Él es confrontado muchas veces, no le era fácil a la gente entender lo que Pablo predicaba. Acuérdate que Pablo predica que somos templo del Espíritu Santo, la presencia interior del Espíritu, que somos libres en Cristo, que enseña la justificación, enseña los dones del Espíritu, enseña muchísimas cosas que son para el tiempo de la iglesia. Sin embargo, no todas eran entendidas y Pablo encuentra mucha oposición, sobre todo por los mismos judíos, y después cuando se van los gentiles también, pero ya es otro tipo de oposición. Entonces él empieza en este capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios haciendo una defensa de su ministerio y empieza en los primeros versículos a hacer una comparación entre el antiguo pacto del Antiguo Testamento y el nuevo pacto. Y es muy interesante, sería bueno que tú veas esa comparación porque habla que la letra mata, pero el espíritu vivifica, que ese es un ministerio de condenación, en cambio este es un ministerio que trae libertad, es un ministerio de justificación, mientras el antiguo pacto es un ministerio de condenación. No está criticando el antiguo pacto, lo que está diciendo de que este pacto es de mucha mayor gloria. Y es un pacto mucho más importante, que el pacto anterior iba a desvanecerse, iba a terminar justamente con Cristo. Recuerda que en Gálatas también el mismo apóstol nos dice que la ley era un ayo, es decir, una especie de un guardián, la palabra griega es paidagogos, es decir, un tutor hasta que viniera Cristo.
Ese era el propósito de la ley. La ley no podía traer salvación en sí misma. La salvación viene con Cristo, ¿no? Sin embargo, la ley era importante porque empieza a delimitar lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces, es así como llegamos al versículo 13. Y yo quiero invitarte a que tú leas todo el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios para poder entender bien de qué libertad nos está hablando el apóstol Pablo. Muy bien, vamos al versículo 13. Y dice, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Fíjense, nosotros sabemos, porque el mismo apóstol Pablo nos enseña que el fin de la ley era Cristo, ¿no? Entonces, ellos no podían ver a Cristo porque había un velo. ¿Quién se ponía ese velo? Moisés. Moisés, como tú sabes, había estado, según Éxodo capítulo 34, había estado 40 días y 40 noches en la presencia de Dios recibiendo las tablas de la ley. Entonces, él cuando baja, él resplandecía, su rostro resplandecía y la gente obviamente tenía miedo. No querían acercarse a él, él tenía que ponerse un velo. El primero que le dice eso es justamente Aarón, su propio hermano. Acuérdate que todos estábamos o estaban, bueno, nosotros no vivíamos en esa época, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Dios mismo había dicho que nadie se acercara al monte, ni siquiera animales, nadie podía acercarse, porque si alguien se acercaba iba a morir, nadie podía estar delante de Dios. Sin embargo, Moisés sí sube porque Dios le ordena eso. Entonces cuando él desciende se pone un velo, vuelve a subir a la presencia de Dios y se saca el velo. Baja para hablar lo que Dios le comunicaba que dijera y se tenía que volver a poner el velo. Entonces, acá Pablo está diciendo, no somos como Moisés, dice, ¿no? Que ponía un velo sobre su rostro. Quiero que recuerdes esta palabra, velo, porque la va a mencionar 5 veces el apóstol Pablo. Ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. ¿Qué iba a desvanecerse? La gloria de ese pacto inicial. No podían ellos ver la gloria, y esa gloria en el antiguo pacto es el mismo Cristo. Muy bien, vamos a seguir viendo ahora el versículo 14. Pero el entendimiento de ellos, está hablando de los judíos, se endureció, porque hasta el día de hoy, es decir, hablando del tiempo de Pablo, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo, una vez más la palabra velo, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Entonces, él está diciendo aquí en el versículo 14 que acá hay un asunto de entendimiento. El entendimiento de ellos se endureció. Nos está hablando de iluminación, de entendimiento, de sabiduría espiritual. Recuerda que el apóstol Pablo siempre está orando por los efesios, por los colosenses, para que reciban espíritu de sabiduría y revelación, en un mejor entendimiento de Cristo. Entonces dice que ellos tenían un velo porque se había endurecido su entendimiento, ¿no? Y dice, pues solo en Cristo es quitado. Tenemos que recordar que el mismo Señor Jesús nos explica cómo Él se había reunido con sus discípulos y empezó a explicarles la ley y los profetas y de cómo Él estaba presente en esas escrituras. Es decir, lo que Moisés había enseñado hablaba de Jesús. Y el mismo Señor Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos para que entendieran las escrituras. Entonces todo esto está relacionado, ¿no? Es decir, había un velo, los judíos no podían ver la gloria, no podían ver a Cristo en ese pacto, ¿no? Y eso era porque su entendimiento se había endurecido. Ahora vamos al versículo 15, dice, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, estamos hablando cuando se lee el antiguo pacto, un velo está puesto sobre sus corazones. Una vez más el velo. Mira cuántas veces está mencionando el apóstol Pablo un velo. ¿De qué nos está hablando? De ceguera espiritual, de entendimiento, de libertad, de iluminación, de sabiduría espiritual. Es decir, hasta el día de hoy, hablando del tiempo de Pablo, cuando leen a Moisés, ¿no? Dice, hay un velo puesto sobre sus corazones. Y dice, y el versículo 16, pero cuando alguno se vuelve al Señor, cuando algún judío se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Te das cuenta? Tiene mucho que ver con que el mismo Señor Jesús es el que les quita el velo, abre su entendimiento para que puedan ver la gloria de Dios en esas lecturas, ¿no? Del antiguo pacto. Versículo 16, lo repito, pero cuando
alguno se vuelve al Señor, es decir, nace de nuevo, se arrepiente de sus pecados y reconoce a Jesús como Señor y Salvador, dice, el velo es quitado. Y así vamos llegando ya a nuestro versículo, al versículo 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque cuando Pablo está hablando, el Señor Jesús ya no estaba presente, ¿no es cierto? Pero ¿quién es el que ahora quita el velo? Es el Señor Jesús, pero ¿cómo haremos, no? Porque ya no está el Señor Jesús. ¿Será Pablo el que quita el velo? No, es el Espíritu. Y dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, amén, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Te das cuenta que está hablando de otra libertad? ¿De qué libertad está hablando? De la libertad de quitarse el velo, libertad del velo, que estaba sobre el entendimiento. Está hablando de libertad de ceguera espiritual, está hablando de recibir sabiduría, entendimiento, inteligencia espiritual, como el mismo apóstol Pablo habla en la carta a los Colosenses. Y luego el versículo 18, que es como un poco la conclusión de lo que está diciendo. Pero nosotros todos, ahora ya todos, no solamente Pablo, no solamente hablando del ministro, sino de todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Ahora, como ya no tenemos el velo, porque estamos en Cristo, porque hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, entonces ahora pues ya no tenemos ese problema. Porque ¿quién nos ha dado esa libertad? El Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Es el Señor. El Señor es el Espíritu. Maravilloso. Ahora fíjate cómo el mismo apóstol Pablo en el siguiente capítulo, en el capítulo 4, recuerda que las cartas en realidad no han sido escritas por capítulos, ¿no? Sino que ese es un orden que se ha dado después. Pero yo quiero mencionarte un par de versículos aquí del capítulo 4 de la segunda carta de los Corintios, el siguiente capítulo. Voy a mencionarte solamente dos versículos, el versículo 3 y 4, y dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Y ahora el versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Te das cuenta cómo ahora él ya no habla solamente de los judíos, sino habla del Dios de este mundo? Es decir, que todos los incrédulos han sido enceguecidos, ya no por el velo, pero está hablando de una especie de velo, por el Dios de ese mundo, es decir, Satanás. Satanás ha cegado el entendimiento de toda la gente para que no vean la gloria de Dios. Por eso, cuando tú tratas de discutir con alguien que no es cristiano, no puede entender la palabra de Dios. Necesita primero, ¿qué cosa? Venir a Cristo, primero recibir a Cristo, nacer de nuevo, y ahora ya el Espíritu de Dios le va a dar libertad, le va a quitar ese velo, que en este caso había sido ya puesto por el Dios de este mundo, es decir, Satanás. El velo es quitado y ya puede entender las Escrituras. Primero nos habló del antiguo pacto de los judíos, y que había un velo sobre su corazón, pero ese velo es quitado cuando estos judíos se vuelven a Cristo. Y ahora en el capítulo 4 nos está hablando de todo el mundo, nos está diciendo de que todos tienen ese velo que ha sido puesto por el Dios de este mundo, Satanás, pero ese velo es quitado. Ahora ya podemos entender a qué libertad se refiere el apóstol Pablo cuando nos dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén, hermanos. Espero que hayas disfrutado de esta enseñanza. Voy a dejar abajo algunos datos para que puedas comunicarte con nosotros, y estaremos muy contentos de seguirte llevando pues la palabra de Dios. Espero que hayas sido muy bendecido. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, y nos vemos pronto aquí en la Escuela de Alabanza y Adoración.